Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si tan solo alguna vez sintiéramos que estas palabras no las dice Dios a nosotros, leamos detenidamente el texto como si fuera una confesión de amor de Dios hacia nosotros, que abatidos y cansados sentimos su voz que nos dice: levántate, amada mía, y luego nos adorna con piropos y palabras dulces. Solo nos quedaría reposar en sus brazos y disfrutar de sus besos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta feria privilegiada de Adviento, así le llamamos los últimos días de nuestro novenario, al nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, Ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Jesucristo, ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara, ore, Oriahu, Bereko, Ñande Yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga siempre misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo, y ya que nos alegramos por la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna cuando Él vuelva en la majestad de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Cantar de los Cantares.
La voz de mi amado, ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está. Se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enrejado. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas. En lugares escarpados, muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, porque tu voz es suave y es hermoso tu semblante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen justos al Señor. Aclamen justos al Señor. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. Aclamen justos al Señor. El designio del Señor permanece para siempre, y sus planes a lo largo de las generaciones. Feliz la nación cuyo Dios el Señor, el pueblo que Él eligió como herencia. Aclamen justos al Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Aclamen justos al Señor. Aleluya, aleluya, preparad el camino del Señor. Allanad sus sendas, llegó la salvación. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo entonces el meditar, el reflexionar. Estamos en el capítulo 1 de San Lucas, del versículo 39 al 45. Y esta es la famosa visita, decimos nosotros, de María a su prima Isabel. Pero se dan cuenta, lo anterior fue el anuncio del ángel a la Virgen. Ayer estuvimos reflexionando el gratia, el gratis. Vaya papeñan de Yara, después de ese sí de María, engendra a Jesús. El engendrar a Jesús, porque Iguriñan de Ayupe lleva el Emanuel, Dios con nosotros.
cuando le tenemos a Jesús con nosotros en la vida, sí o sí, queridos hermanos, yaku etamante hoy. Haña pununita, hayajekata mopa yajata. Yajata yajeka mapa lo y contemeva. Esto es el camino teológico y es la presentación que Lucas nos está haciendo. Solamente después de engendrar a Dios en la vida, solamente cuando Dios nace en nuestra propia vida, en nuestra existencia, vamos a ser capaces de hacer algo por los demás. Landa yaguere coino, y se vea, peñan de yara, peñan de conasome, peñan de ñame, da yaguere coino, peñan de apetu uve. Si no pensamos como Dios, con los valores de Dios, si no lo sentimos, ¿verdad? No, nañanemo pinimaina moya de hayañan, decimos pinimba, veñan de yara de joea, lleva lleve. Eso qué quiere decir, ¿verdad? Si eso no lo tenemos, es difícil, queridos hermanos, que nosotros también nos lancemos hacia los demás, nos movamos hacia los demás. Porque entonces quiere decir que nosotros nos estamos buscando mucho a nosotros mismos. Fíjense que esto es un camino, queridos hermanos, que tenemos que trabajar interiormente. Esto es para trabajarlo, no pensemos que esto es simplemente una cosa que sale por salir. Y andemos carne hoy, porque recordemos que el salir hacia los demás no siempre es muy gratificante también. Algunas veces hay gusto, algunas veces y andan en boca apaité, ¿verdad? Y andan en boca apaité, ¿por qué? Porque no encontrás respuestas. Yo he conocido a tantos misioneros, he conocido incluso a algunos, ¿verdad? Que me contaban de su experiencia, ¿verdad? Años dedicados, no sé, a un grupo de personas y después de un cierto tiempo mira un poco todo el pasado, todo lo que ha desgastado de su vida al servicio de esas personas y parece que no ve muchos frutos. Y así sucesivamente. ¿Entienden, queridos hermanos? Es importante entonces que nosotros reflexionemos, que nosotros veamos lo que el Señor nos va ofreciendo y lo que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Y aquí nos está regalando el don de su gracia, de su vida, pero ¿para qué? Para que nosotros, una vez que lo tengamos a Él, tengamos la fuerza necesaria de salir, de darnos, de donarnos. Y eso es lo que hace María, eso es lo que encontramos en este versículo 39. Apenas, dice, engendra a Jesús en su seno. María, dice, durante su embarazo, en ese momento en que le tiene a Cristo en su seno, fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Nosotros hoy le llamamos Ein Karen, fuente, allí de la viña, allí donde está Ein Karen. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entonces aquí hay todo un paso, todo un proceso para ir a hacer el servicio. Pero también al mismo tiempo nos está diciendo, fíjense que va junto a Zacarías. En el seno de Isabel está nada más y nada menos que el Antiguo Testamento. Está Juan el Bautista, no se olviden, ya hemos dicho varias veces, tenemos que mirar un poco la simbología de todo lo que significa, la figura, la personalidad de Juan el Bautista. Es decir, Jesús, ya desde el inicio que se pone en contacto con el Antiguo Testamento, María, que se encuentra con su prima Isabel. Y es aquí donde hay un primer reconocimiento del Antiguo Testamento, es decir, del judaísmo para el cristianismo. Entonces tengamos bien claro esto, queridos hermanos. Aquí entonces, dentro de una controversia ciertamente entre el judaísmo y el cristianismo, de una manera muy solapada, pero de una manera bien inspirada por Dios, se está presentando la relación y la continuidad del cristianismo, o mejor dicho, continuidad del judaísmo en el cristianismo. La realización y la planificación en el cristianismo de todo lo que ya se venía trabajando. Es por eso que María, cuando se encuentra, Isabel es la que exclama y dice luego, llena del Espíritu Santo. Porque María está aquí, yo me siento porque es mi prima y yo le estoy alabando porque le estoy alabando nomás. Sino que Isabel dice desde lo interior, desde lo más profundo de su ser. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, a quien le llevas en tu seno. Tú eres bendita, tú eres la graciada, tú eres la Miriam,
tú eres el nuevo pueblo de Israel. ¿Entienden? Entonces, queridos hermanos, por detrás hay una teología, pero magnífica, una teología contundente para nosotros, que necesitamos estudiarlo, necesitamos conocerlo para no caer en errores, como ustedes ya saben de quienes caen en errores garrafales, justamente porque no entienden lo que aquí está queriendo decir en este diálogo del judaísmo con el cristianismo. Isabel y María. Isabel entonces, que trae todo el Antiguo Testamento, se presenta, alaba y dice, en el seno de María está la salvación, la Madre de Dios. ¿Quién eres tú? Por eso dice, ¿quién es el que está diciendo esto? Esto está diciendo el judaísmo. No es solamente Isabel, no es solamente ella la que está hablando, sino que habla el judaísmo, habla el Antiguo Testamento. ¿Quién soy yo para que la Madre de Dios, la Madre de mi Señor, el Dios Yahvé, el que nos acompañó durante toda la historia del Antiguo Testamento, ¿quién soy yo, Mabigoshe, que venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, porque Shagüero Guataina, dice el judaísmo, estoy haciendo un camino de salvación y estoy procurando entender cada vez más las promesas de Dios. El niño, ahí está, el Antiguo Testamento, salta, susulta de alegría en mi vientre. Y viene lo elemental y fundamental. Feliz de ti porque has creído que se cumple lo que te fue anunciado. Queridos hermanos, ojalá que también nosotros en este caminar podamos entender lo que el Señor nos está diciendo como cumplimiento, pero con ¿verdad? Lo que hemos esperado siempre y lo que queremos, como Dios actúe en nuestra vida. Feliz de ti que has creído y que tú seas de nuestra comunidad y de nuestra familia, porque Yahweh lleva y nos adherimos plenamente a este anuncio del Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que indique las puertas del reino de Dios y ayude a liberar a los cautivados por el pecado, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que hagan brotar la esperanza y la paz en los hombres en esta Navidad, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan la intervención de Dios en la historia humana y que libera a los hombres, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que encuentren apoyo y testimonio en la fe en los demás, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el encuentro de Navidad en familia, para que fomenten la fraternidad y la vivencia de la fe profundamente cristiana en los hogares, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que comprendamos la voluntad de Dios como María y sepamos responderle positivamente, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor, en este adviento de la espera, preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mí, merecer tu salvación. Ven, ven, Señor, a nacer en este pobre corazón.
Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar a tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todo el clero, con los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Angay para pugui, ore poria jubereko. Jesucristo, tu pañan de yara ovejara. Reipe aba, angay para pugui. Jesucristo, tu pañan de yara ovejara. Deipe aba, angay para pugui, orembo puagua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dice el profeta al pueblo de Israel, de Madre Virgen, ya viene el Emmanuel, será Dios con nosotros, hermano será, con él la esperanza al mundo volverá. Oración final. Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios proteja continuamente a tu pueblo, para que entregado plenamente a tu servicio, goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, recemos e invocamos la presencia de nuestra Madre, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Caacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y ahí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizo y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio doloroso.
Jesús lleva la cruz hacia el Calvario. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María
quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. ¿Qué es el Adviento? La mayoría de nosotros nos alegramos, nuestro corazón se enternece y nuestro espíritu se anima con solo pronunciar esta palabra. ¿Qué significa esta espera o llegada de alguien tan importante? Y por eso debemos prepararnos de la mejor manera posible. El Adviento comienza 4 domingos antes de Navidad. Es un tiempo de reparación para la celebración del nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Nosotros nos preparamos a repararnos con oración intensa y con una disposición para recibir a quien está por nacer. Cultivamos una nueva espera vigilante y año tras año nos proponemos llegar a la Navidad con un corazón bien renovados. Todos los textos bíblicos del Adviento nos irán preparando desde el anuncio de la concepción de María hasta el nacimiento de Jesús, para que tengamos esa actitud de escucha, de unidad, de fraternidad, empatía, esperanza y estar siempre también vigilantes de cuanto sucede a nuestro alrededor. En estas 4 semanas previas a la Navidad nos proponemos salir de este mundo que nos abruma con tanta superficialidad, con toda esta cultura, como el Papa Francisco lo llama, del descarte. Salir de este tren de vida que no nos permite enterarnos de lo que está sucediendo alrededor nuestro, a veces ni en nuestra propia familia. El Adviento tiene 3 finalidades importantes. Primero, recordar el pasado, es decir, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y de pobreza.
Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres, y esta fue su primera venida. Lo segundo es vivir el presente, esta Navidad aquí y ahora. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilantes, atentos, caminando por los caminos del Señor en la justicia y en el amor. La tercera finalidad es preparar también el futuro, mirar hacia adelante, prepararnos para la parucía o la segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces vendrá como Señor, dice la palabra de Dios, y como juez de todas las naciones, y premiará con el cielo a los que han creído en Él, vivido como hijos fieles del Padre y como hermanos buenos con los demás. Esperamos, por lo tanto, su venida gloriosa, que nos trae salvación y vida eterna sin sufrimientos. Queridos amigos, en Adviento volvemos nuestros ojos hacia la imagen de Jesús que está por nacer, con todo lo que Él trae como propuesta también diferente ante muchas realidades. Y tornamos ese tiempo para reflexionar y miramos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde camina nuestra propia familia, hacia dónde camina nuestra propia vida. Queridos amigos, sabemos que en América Latina tenemos el agobio por la injusticia, la corrupción, la desigualdad social, muchos desequilibrios ecológicos, que brota espontáneamente en las personas el deseo profundo de vivir de otra manera. Es urgente, por lo tanto, queridos amigos, que renazca en nosotros el amor, la bondad, la reconciliación, la esperanza en un ambiente de justicia y de verdad. Y esto solamente el niño Jesús, es decir, Dios que nace en nuestra vida, nos lo puede dar. Por eso, para que esto suceda, procuremos, especialmente en estos días de preparación, estas 4 semanas, abrir la mente y abrir el corazón a Dios y preguntarnos cómo, por qué y por quién desgastamos nuestras vidas. Dejemos que la palabra de Dios, las lecturas bíblicas, nos vayan preparando y guiando para que este niño que está por nacer nos haga brotar en el corazón compromisos, voluntades, acciones y motivos para transformar todo lo que nos rodea. Queridos amigos, deseamos que este tiempo de Adviento sea un renacer para todos los que esperamos la llegada de Jesús en nuestras vidas. Y también invocamos a María, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, que siga siendo para nosotros ejemplo de esta esperanza activa, que va contracorriente, que de cierta manera es una vida arriesgada, valiente, que supo acoger también a Dios en su corazón y a Jesús en su seno y en sus brazos. Les deseo una buena preparación en este tiempo de Adviento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Angustiado, señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar.
al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor. En el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy. Adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que en mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 esta Navidad. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Adviento. Y en mi tema peñan de Yara o Mahema a las puertas. Y leemos de el Cántico 2, del 8 al 14. Llega mi amado. Cantar de los cantares, entonces, queridos amigos, que nos trae hoy este canto de alegría, este canto de alabanza, porque está llegando ya nuestro Mesías. Un rumor, mi amado, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado, un gamo, parece un cervatillo. Véanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos, el arrullo de la tórtola, se oye nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas, las vides abultadas perfumean. Levántate, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en las grietas de las rocas, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce tu voz, es tan fascinante tu figura. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es. Nos encontramos tan cercanos y por eso le llamamos y le decimos, ven amada mía, ven amado mío, estás ya cerca de nosotros. Sabemos lo que traes. Y una frase muy importante y muy linda que nos dice que el invierno se ha acabado. Es decir, todo lo negativo, todo lo que es seco, todo lo que es frío, queridos hermanos, tiene que pasar. Peñan de Yara o Mahemahina. Apeón Mahe, Jaguereje, Ñandeña Ñe Piruma Ñanduga lleva, Peñan de Aitehuibe, Baisha Peñan de Yara Boraju.
o me eñan debe, peñandeña y cotebeba, apealañan en ágina. Pidamos esta gracia porque ya estamos tan cercanos, que sintamos a nuestro amado que está muy cerca de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.